Muy buenos días a todos, paz y bien. Sinceramente estoy muy contento de poder participar de esta manera virtual en este importante simposio que ustedes están organizando allí en el Colegio de la Santa Cruz en Querétaro. Colegio en el cual tuve la gracia de estar, conocer y dar un curso intensivo ya hace un par de años. Así que, antes que nada, quisiera agradecer al profesor doctor Juan Granados Valdés por la cortés invitación a participar de este simposio. Pero también quiero agradecer a toda la comunidad académica del Colegio de la Santa Cruz, a todos los profesores, a todos los alumnos, a todos los frailes, a todas las personas que están participando de este importante simposio en el cual celebramos y recordamos el 8º centenario del nacimiento de Buenaventura de Vanorecho. Ahora bien, el título de mi presentación, como ustedes pueden ver, es Buscador de la verdad, la bondad y la belleza. La actualidad del pensamiento de Buenaventura de Vanorecho. En la presente conferencia quisiera destacar 5 aspectos del pensamiento buenaventuriano que pueden ayudarnos a valorar la actualidad del mismo. El primero de estos aspectos es buscar la verdad, la bondad y la belleza para dar una respuesta a los problemas contemporáneos. Buenaventura desarrolló una inconmensurable tarea no solo intelectual en un periodo histórico señalado por significativas transformaciones, tanto de índole social como también eclesial. Yo quisiera ahora subrayar brevemente algunos datos esenciales de su biografía que nos pueden ayudar a comprender de qué modo él vivió la actividad académica. Juan de Fidanza, este es el nombre verdadero de Buenaventura. En el año 1236 se traslada a París para realizar sus estudios, frecuentando la Facultad de las Artes. En 1243 obtiene el título de Magister Artium Liberalium, después de estudiar el Trivium, es decir, la gramática, la retórica, la dialéctica, y el Quadrivium, la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. En ese año 1243, Juan de Fidanza toma la decisión de hacerse fraile menor, asumiendo el nombre religioso de Buenaventura. Entre los años 1243 y 1248 realiza sus estudios teológicos bajo la dirección de Alejandro de Ales, uno de los maestros más renombrados de entonces. En 1248 obtiene el título de bachiller bíblico y comienza la tarea que le incumbía como tal de comentar los libros bíblicos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Entre los años 1250 y 1252 lee y explica las sentencias de Pedro Lombardo como bachiller sentenciario. Hacia el final de 1253 o al inicio de 1254 obtuvo el título de Magister. En ese mismo año es nombrado Magister Regens ad Schola Fratum, el maestro principal en la Escuela de los Frailes. Pero solamente en octubre del año 1257 será reconocido como maestro catedrático por parte de las autoridades universitarias, junto con otra grande lumbrera de este periodo histórico, Fray Tomás de Aquino de la Orden de los Predicadores. Ahora bien, en el medioevo no existía una clara diferencia entre la filosofía y la teología. Buenaventura pertenece a la llamada corriente neoplatónica, con una fuerte inspiración en el pensamiento de San Agustín, del pseudo Dionisio Areopagita, de San Anselmo, San Bernardo y la Escuela Victorina de París. También Buenaventura utilizará en numerosas oportunidades las obras de Aristóteles, que en el siglo XIII comenzaron a ser muy estudiadas por los maestros universitarios de París. Ahora bien, Buenaventura en estos años
en que ejerció la docencia en París, se dedicó a predicar, a dar charlas, se dedicó a la producción escrita. Fueron años de una actividad muy fecunda para él en el campo de la docencia universitaria. Sin embargo, en febrero del año 1257, mientras se encontraba en París, es elegido ministro general en el capítulo celebrado en Roma. Inmediatamente después de su elección como ministro general, se aplica la tarea de afrontar los problemas que afligían a la orden, tanto ad intra como ad extra. Juntamente con el gobierno de la orden, Buenaventura realiza una relevante actividad en el campo pastoral, caracterizada por el ejercicio de la predicación a través de numerosos sermones dirigidos ya sea a eclesiásticos y religiosos como al pueblo en general. Precisamente a través de las cuantiosas indicaciones cronológicas y geográficas que ofrecen sus sermones, podemos conocer los numerosos desplazamientos a los cuales se veía obligado realizar al efectuar su servicio como ministro general. Es el primer ministro general de la orden franciscana que recorre casi toda Europa occidental. Ahora bien, estas actividades no le impiden continuar con su producción literaria y mantener relaciones con la Universidad de París, ya que en su calidad de Magister Cathedratus conservaba el derecho de enseñar, de participar en las discusiones y de predicar. En noviembre del año 1273, en Lyon es consagrado cardenal por el Papa Gregorio X. Seguidamente, Buenaventura se dedica a la preparación del segundo concilio de Lyon, el cual se ocuparía, entre otros temas, de la situación interna de la Iglesia, de la problemática existente en Tierra Santa y de la relación con la Iglesia griega, ya que se deseaba restablecer la unidad religiosa con la misma. Durante el desarrollo de la cuarta sesión de dicho concilio, en la mañana del 15 de julio del año 1274, Buenaventura fallece, celebrando su tránsito hacia la casa del Padre Celeste. Ahora bien, en síntesis, Buenaventura no fue una figura periférica o marginal, sino que participó activamente en los acontecimientos históricos desde los diferentes ámbitos de su incumbencia, es decir, como maestro universitario, como ministro general o bien como cardenal. Ahora bien, ¿cómo afrontar el estudio y la investigación académica? Para Buenaventura, el estudio va unido a la vida. Se debe estudiar para colaborar en la búsqueda de una respuesta a los problemas actuales. Se debe estudiar para ser protagonista de la historia y no solo espectador. Al respecto, recuerdo las palabras que el Papa Francisco dirigió a la Universidad Católica de Buenos Aires, en donde pidió a los estudiantes no ser balconeros de la historia, sino precisamente ser protagonistas. Buenaventura nos enseña a tender puentes entre el estudio y la realidad que nos toca vivir. Buenaventura constantemente trata de dialogar con la realidad, trata de tender puentes, de hacerse entender. Uno de los maestros de Buenaventura, Odo Rigaldi, aplica al estudio una expresión de Aristóteles en la Ética Nicómaco: ut bonis fiamus, para que seamos buenos. Tenemos que estudiar para ser buenos. Ahora bien, Buenaventura profundiza esta expresión no desde un punto de vista moral, sino desde un punto de vista teológico. Y él dice, tenemos que estudiar para ser buenos como Dios, que es la bondad. Es decir, estudiar nos tiene que transformar.
La categoría transformación está en íntima relación con la categoría encuentro en el pensamiento buenaventuriano. El encuentro con la realidad, el encuentro con un autor, me tienen que transformar nuestras vidas. Tiene que existir un contacto, dirá Buenaventura, en el cual toco, pero a la vez soy tocado, soy transformado. El estudio para Buenaventura tiene que ser sabiduría y no solo ciencia. El estudio tiene que ser sabiduría que tiene que brindar sabor a nuestra vida. Un segundo elemento que quiero destacar es precisamente el deseo de la sabiduría que conduce a un conocimiento experiencial. Buenaventura sostiene que la ciencia, como tal, puede ser clasificada en diversos grupos. Vamos a ver esta clasificación. Él sostiene que se puede clasificar en ciencia filosófica, que conoce la verdad en cuanto es objeto de investigación, en ciencia teológica, que escruta devotamente la verdad en cuanto creíble, en ciencia gratuita, que conoce la verdad en cuanto es amable, y por último, en ciencia gloriosa, la cual es el conocimiento eterno de la verdad en cuanto deseable. Ahora bien, el camino que se debe recorrer para poder realizar el transitus a ciencia, a sapiencia, desde la ciencia a la sapiencia, para Buenaventura pasa por medio de la santidad, como afirma en las colaciones en Hexaémero. Ahora bien, en continuación con la anterior, Buenaventura conoce la doctrina clásica de las potencias del alma, sostenida por la corriente platónico-agustiniana. Pero él se encuentra en un periodo histórico en el cual la reflexión trata de confrontar aquella con el pensamiento aristotélico, lo cual conduce a nuevas pesquisas respecto a la concepción activa o pasiva del alma, sobre todo en lo que se refiere a su capacidad de apertura a la dimensión trascendente. Esto trae aparejado una serie de consecuencias en el modo de concebir las competencias que comúnmente eran atribuidas a las citadas potencias. Quizás el ejemplo más notorio sea el hecho que la consideración común de que la índole gnoseológica correspondía solamente a la potencia intelectual. Esto comenzó a cambiar, comenzó a dilatarse, a ampliar su horizonte, dando como resultado la inclusión de la potencia afectiva al interno de los procesos cognoscitivos. Por consiguiente, a la primera de ambas, la potencia intelectual, se le señalará un conocimiento de tinte racional, mientras que a la segunda, la potencia afectiva, le será atribuido un conocimiento de carácter afectivo espiritual o afectivo sapiencial, el cual surge de la unión del sujeto cognoscente con el objeto que quiere conocer, del cual se siente atraído. En efecto, para Buenaventura, la sapiencia comprende tanto el aspecto cognitivo como punto de partida y el aspecto afectivo que mira a la unión con el objeto conocido. Ahora bien, un elemento importante en el pensamiento antropológico buenaventuriano es la temática de los sentidos corporales y espirituales, la cual es nuclear dentro de lo que nuestro autor concibe como un proceso cognoscitivo. Los sentidos espirituales, considerados en analogía con los 5 sentidos corporales, demuestran que la búsqueda de la sabiduría se realiza por parte del ser humano con todas sus facultades, tanto corporales como espirituales.
En efecto, una mirada antropológica unitaria es el ámbito en el que se puede entender la relación existente entre los sentidos espirituales y su mutua interacción con los sentidos corporales. Ahora bien, para Buenaventura la función de los sentidos corporales es la de transmitir a los sentidos espirituales aquellos vestigia Dei, aquellos signos de la presencia divina que se encuentran en la creación. De esta manera los sentidos son considerados como puertas abiertas, por medio de las cuales la realidad del macrocosmos puede penetrar en el microcosmos que es el ser humano. En el Itinerarium Mentis in Deum, quizás la obra buenaventuriana más conocida, nuestro autor afirma que el mundo sensible ingresa en el anima rationalis por medio de un proceso que comprende 3 etapas: la aprehensión, la delectación y el juicio. Al final del mismo, todo aquello percibido por los sentidos penetra en el alma como idea pura y abstracta, posibilitando a la inteligencia descubrir la presencia de Dios en la creación. Como se puede apreciar, el objetivo de los sentidos espirituales es el de alcanzar un conocimiento diverso de aquel que se obtiene solamente por la inteligencia, siendo el motivo de esta diferencia el carácter de cognitio experimentalis, un conocimiento experiencial que brindan dichos sentidos. En efecto, afirma Buenaventura, ellos son un camino para poder alcanzar la sabiduría divina. Ahora bien, este conocimiento experimental tiene la peculiaridad de ser fruitio, dice nuestro autor, es decir, de provocar deleite, de hacer sabrosa la vida. De aquí la relación con la sabiduría, porque el mismo proviene de la unión con el objeto conocido. Este es uno de los motivos por el cual el Papa Benedicto XVI propone a Buenaventura como un modelo del diálogo posible entre la razón y la fe. Un tercer aspecto del pensamiento buenaventuriano que quisiera resaltar y que me parece de mucha actualidad es su pensamiento antropológico, una característica de este. Buenaventura presenta una antropología relacional. En este año en el cual comenzamos a celebrar el 8º centenario del nacimiento de San Buenaventura, se están realizando numerosos convenios, simposios, etc., que tratan de ver cuál es la actualidad del pensamiento de nuestro autor. Ahora bien, Papa Francisco utiliza frecuentemente una palabra, un neologismo, que es primeriar, en referencia a la acción de la gracia divina, la prioridad que tiene la gracia divina respecto a la respuesta del ser humano. Yo creo que bien la podemos aplicar a la acción del mismo pontífice. Él nos primerió ya en el año 2015, presentando en la carta encíclica Laudato Si la figura, el pensamiento, la doctrina de San Buenaventura como un ejemplo para toda la humanidad. Él presenta a Buenaventura como un autor que posee la capacidad de plantear desafíos al hombre contemporáneo. Dice en efecto el Santo Padre en el número 239 de Laudato Si. San Buenaventura llegó a decir que el ser humano, antes del pecado, podía descubrir cómo cada criatura testifica que Dios es trino. El reflejo de la Trinidad se podía reconocer en la naturaleza cuando ni ese libro era oscuro para el hombre, ni el ojo del hombre se había enturbiado. San Buenaventura nos enseña que toda criatura lleva en sí una estructura propiamente trinitaria, tan real que podría ser espontáneamente contemplada si la mirada del ser humano no fuera limitada, oscura y frágil. Así nos indica el desafío de tratar de leer la realidad en clave trinitaria. Ahora bien, a fin de contextualizar la temática antropológica según el pensamiento buenaventuriano,
Es importante señalar que los estudiosos medievales no se dedicaron a producir tratados sistemáticos sobre el hombre como si considerasen la antropología una disciplina autónoma, sino que las referencias al mismo se encontraban expuestas y desarrolladas en diferentes secciones de sus producciones escritas. Se profundiza sobre la realidad del ser humano de manera particular dentro del marco que otorga la reflexión sobre la creación del cosmos y de los diversos seres vivientes. Ahora bien, ¿quién es el ser humano para Buenaventura? Dice Buenaventura en el Soliloquium: considera lo primero cuán franco y liberal anduvo el Señor en la formación de tu naturaleza. A mi modo de ver, tu mayor nobleza y excelencia se encuentra en que, para honor tuyo y para tu hermosura, llevas impresa la imagen de la Trinidad Beatísima. Reconoce, pues, alma mía, cuán maravillosa e inestimable dignidad es la tuya, porque no solamente eres huella y vestigio del Creador, lo cual es común a todas las criaturas, sino también imagen suya, lo que es propio de la criatura racional. El ser humano es imago Trinitatis para Buenaventura, es imagen de la Trinidad, porque ha sido creado a imagen y semejanza de un Dios que es Trinidad de personas. Efectivamente, la vida intratrinitaria está caracterizada por una relación de mutua donación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la cual es denominada summa diffusio. Consecuentemente, Buenaventura afirma en el primer libro del Comentario de las Sentencias que la persona no ha sido creada para transcurrir su existencia en modo aislado, sino para entrar en relación con los demás. Efectivamente, esta capacidad relacional constituye un rasgo esencial de su constitución, primordialmente en referencia a su vínculo con el Creador. Expresión de ello, dice Buenaventura, es la posición erguida del ser humano, la cual manifiesta la existencia de una tensión hacia lo alto, es decir, hacia las realidades trascendentes. Ahora bien, la finalidad a la cual tiende el ser humano determina las características con las que es engalanado, las cuales estarán orientadas a la consecución de tal propósito, afirma Buenaventura basándose en el segundo libro de la Física de Aristóteles. Y siguiendo a San Agustín, que había aseverado que el ser humano es imagen de Dios porque es capaz de él, Buenaventura sostiene que el Creador dotó a éste de la capacidad de poder abrirse y acoger en sí la alteridad. Por consiguiente, el ser humano es capax Dei, tiene esta capacidad del trascendente en un doble sentido. En primer lugar, de modo activo, porque experimenta la tensión hacia el trascendente que lo define como peregrino, como homo viator, un hombre en camino. Y en segundo lugar, de modo pasivo, ya que descubre en sí una presencia que lo habita. Esta tensión y esta presencia se traducen en un proceso gradual de apertura, ordenación y relación con Dios, del cual proviene y hacia el cual se dirige, y también de apertura hacia los otros seres contingentes. Consiguientemente, el ser humano es un ser en camino, es homo viator, que se encuentra transitando un itinerario enmarcado dentro de la dinámica de exitus reditus, dice Buenaventura, de salida y de regreso que únicamente en Dios hallará su culminación. Papa Francisco, en base al pensamiento trinitario buenaventuriano, afirma que todo está relacionado y todos los seres humanos estamos juntos como hermanos y hermanas en una maravillosa peregrinación, entrelazados por el amor que Dios tiene a cada una de sus criaturas y que nos une también con tierno cariño al hermano Sol, a la hermana Luna, al hermano Río y a la Madre Tierra.
Y continúa diciendo en el número 242 de Laudato Si: junto con todas las criaturas, caminamos por esta tierra buscando a Dios. El cuarto punto del pensamiento buenaventuriano que quiero resaltar es el cuidado fraterno de la creación. Un punto de muchísima actualidad. Precisamente el Papa Francisco, en la encíclica Laudato Si, se basa en el pensamiento trinitario buenaventuriano para hablar de la importancia del cuidado fraterno de todo el creado. En el primer texto de la encíclica Laudato Si, que hemos citado anteriormente, al número 239, se decía así: San Buenaventura llegó a decir que el ser humano antes del pecado podía descubrir cómo cada criatura testifica que Dios es trino. El reflejo de la Trinidad se podía reconocer en la naturaleza cuando ni ese libro era oscuro para el hombre, ni el ojo del hombre se había enturbiado. En efecto, para Buenaventura existe una íntima relación entre el misterio trinitario y la creación, la cual puede ser calificada como un libro en el cual resplandece, se representa y se puede leer a la Trinidad creadora. Los seres creados son las palabras que configuran la narración que desentraña la presencia de Dios y su acción potente, sabia y buena en la historia. En efecto, Buenaventura prefiere emplear el término Trinitas Creatrix, Trinidad creadora, antes que Dios creador. Nuestro autor considera la creación como la comunicación ad extra de la Trinidad, como la difusión de la relación de mutua donación que existe entre las tres personas divinas. Al respecto, cabe acotarse que esta difusión no es total ni completa en la criatura, ya que la misma no posee todo el esplendor de la ejemplaridad, la cual es prerrogativa de la segunda persona de la Trinidad. Por consiguiente, las criaturas presentan un brillo conjuntamente con partes de sombra, puesto que no contienen plenamente en sí toda la gama de colores que pueden ser producidos por la luz, ya que el rayo divino brilla de modo diverso mediante la multiplicidad de propiedades con las cuales han sido engalanados los seres creados. Es así que Buenaventura, siguiendo a San Agustín, afirma que la contemplación de la Trinidad se puede realizar per creaturas, por medio de las criaturas. Sin embargo, agrega una característica propia del pensamiento del pseudo Dionisio Areopagita, para quien el mundo sensible se encuentra organizado según un orden o jerarquía. En efecto, la visión simbólica dionisíaca se basa en el concepto del uno, concebido como bondad fontal, del cual emanan todas las cosas finitas y hacia el cual deben retornar, en clara referencia al movimiento de exitus reditus propio de la corriente neoplatónica. Dicho movimiento se caracteriza por la emanación del múltiple a partir del uno, por la relación de las criaturas con el ejemplar divino y por el retorno del múltiple al uno. De esta manera, el símbolo dionisíaco no solamente cumple la función de conducir a una realidad superior, sino que en sí mismo es teofanía, ya que la divinidad se manifiesta en las realidades finitas. De esta manera, el símbolo es signo de una presencia. En consecuencia, los seres creados, por un lado, indican una belleza que se encuentra fuera de sí, mientras que por otro lado, revelan dicha belleza en sí mismos, al participar en diversos grados del uno. Por lo tanto, Buenaventura sostiene que las criaturas no solamente son signos de la presencia y de la belleza divinas, sino que también la manifiestan, utilizando para ello diversas fórmulas que expresan esta doble dimensión. Per creaturas e in creaturis,
per speculum e in speculo, per vestigia e in vestigis. Al afirmar esta doble realidad, se coloca en continuidad con el pensamiento de Hugo de San Víctor, quien integra la función significativa de la res agustiniana con la idea de participación dionisíaca, pero a la vez se diferencia del maestro victorino al subrayar una primacía de la contemplación in creaturis, considerando la realidad de los vestigia desde una óptica marcadamente trinitaria. Es así que toda esta gama de imágenes permite dilucidar cuál es la finalidad para la cual Dios ha creado el universo. Es la de conducir al ser humano como una escala que se asienta en el mundo sensible y se eleva hasta la esfera divina, al encuentro con su Creador. Efectivamente, encaminar a aquel a la comunión con el Creador es la función que cumplen todas las criaturas. De esta manera, toda la creación viene considerada como el ámbito propicio para la manifestación y el encuentro del Creador con el ser humano, quien tiene la misión de ser rector de aquella, es decir, de cuidarla para que pueda cumplir la finalidad para la cual fue creada. Es significativo también el hecho de que Buenaventura presenta la creación como si fuera el anillo de bodas que el Creador regala al ser humano como signo de su alianza. Pero Buenaventura llama la atención sobre el hecho de que no siempre el ser humano ha considerado la creación desde este punto de vista. Dice en el primer capítulo del Itinerarium Mentis in Deum: abre pues los ojos, acerca los oídos espirituales, despliega los labios y aplica tu corazón para en todas las cosas ver, oír, alabar, amar y reverenciar, ensalzar y honrar a tu Dios. No sea que todo el mundo se levante contra ti. Y podemos pensar, ¿no será que todos estos cambiamientos climáticos que estamos experimentando, todos estos fenómenos, son parte de este grito que nuestra hermana y nuestra madre tierra nos hace en reacción a todos los abusos perpetrados por la humanidad? En efecto, poco a poco el Liber Mundi, el libro de la creación, dice Buenaventura, comenzó a resultar ininteligible al ser humano, como si fuera un libro que estuviera escrito por palabras muertas, por lo que Dios en su infinita misericordia le ha donado otro libro, el Libre Scripture, el libro de la Escritura, con el cual ha vuelto a iluminar el sentido profundo de la creación. Ahora sí, el ser humano puede nuevamente reconocer los vestigia Dei desperdigados por todo el mundo y puede otra vez contemplar estupefacto la belleza de la sabiduría divina que se revela en el mismo. Pero existe un problema, dice Buenaventura. El ser humano no sabe leer bien el Liber Scripture y por eso no puede leer bien el libro de la creación y de la historia. Otra vez Dios, en su infinita misericordia, le ha donado otro libro, el Liber Crucis, el libro de la cruz. Dice Buenaventura que es el libro escrito por dentro y por fuera, que otra vez restituye al ser humano la capacidad de ver bien para poder leer. Consecuentemente, Buenaventura invita a abrir el oculus triplex, el ojo triple, para poder observar correctamente y así descubrir la presencia divina en la belleza de las criaturas. En efecto, con el ojo carnal se pueden observar las realidades exteriores. Con el ojo racional se consiguen apreciar aquellas que son interiores. Y con el ojo contemplativo se alcanza a ver las realidades trascendentes.
Y finalmente, el último punto que considero de mucha importancia y de mucha actualidad del pensamiento buenaventuriano es el deseo de la belleza, es decir, el pensamiento estético buenaventuriano. Porque contemplar a Dios en toda la creación es realmente un gran desafío, porque implica aprender a mirar en un modo correcto. Para Buenaventura, mirar correctamente supone observar atentamente, profundamente, para descubrir la belleza que todas las criaturas poseen por el solo hecho de existir, es decir, de ser creadas por la Trinidad, quien es summe pulcrum, la suma belleza, afirma Buenaventura. Leer la realidad en clave trinitaria entonces es ser capaz de contemplar la belleza de la misma. Precisamente aquí emerge una importante característica del pensamiento buenaventuriano, que interpela vivamente la sensibilidad y la reflexión actuales, porque pueden ayudar a prestar atención a la belleza y a amarla, en modo tal de salir del pragmatismo utilitarista que asfixia a la sociedad contemporánea. El pensamiento estético buenaventuriano puede ayudar a entablar un diálogo fecundo con las inquietudes y los deseos de belleza, verdad y bondad que se albergan de distintos modos y formas en el corazón del ser humano. Al haber sido todos los seres creados a imagen y semejanza de Dios, que es uno y trino, Buenaventura afirma que todos los seres contingentes reflejan tanto la unidad como la pluralidad que en modo perfecto se dan en el seno de la Trinidad. Consecuentemente, la belleza de las criaturas no se encuentra solamente en el hecho de que todas sean iguales entre sí, sino en la equalitas numerosa, afirma nuestro autor, es decir, en la realidad de la proporcionalidad, que permite que sus cualidades estéticas puedan expresarse de acuerdo a la naturaleza de cada una de ellas. Este hecho pone de manifiesto la relación entre la categoría belleza y la categoría diversidad, tan propias del pensamiento buenaventuriano. Una cosa es bella no porque sea igual a las otras, sino porque es única, porque es diversa de las otras. De esta manera, afirma Buenaventura, toda la creación es considerada como una hermosa canción que proclama la belleza del Creador, al interno de la cual cada criatura entona una parte diferente con una voz diáfana y enérgica. Consecuentemente, para Buenaventura, la via pulcritudines, la vía que conduce a la belleza, es un proceso dinámico que impulsa al ser humano a entrar en relación con aquello cuya hermosura lo atrae, impulsándolo a salir de sí mismo y a ponerse en camino, sostenido por la fuerza que le otorga su capacidad de desear. Dicho itinerario finaliza en la unión entre la criatura y su creador, quien es la belleza y la fuente de la hermosura que adorna toda la creación. De esta manera, con sus escritos, Buenaventura no deja de invitar a una experiencia estética en la cual se pueda contemplar, afirma, la summa pulcrituro, escuchar la summa armonía, gustar la summa dulcedo, oler la summa fragancia y abrazar la summa suavitas, que se revelan de manera manifiesta en la persona del Hijo, el Verbo, particularmente en la ofrenda de su vida por amor en la cruz. Es por ello que la estética buenaventuriana, entendida en su profundo sentido dinámico de via pulcritudinis, brinda diversos elementos que pueden no solo enriquecer,
la reflexión contemporánea sobre el argumento de la belleza, sino también pueden ayudar a contemplarla y a amarla, como decía Buenaventura. Efectivamente, Buenaventura invita a considerar la experiencia estética teniendo en cuenta su carácter holístico, es decir, la capacidad que la belleza posee de afectar tanto la dimensión racional como afectiva de la persona, y no solo a una parte de ella, aunque las primeras percepciones se realicen a través de un sentido en particular. Esto es importante principalmente para la cultura occidental, en donde la apreciación de la belleza está comúnmente ligada a la visión y a la escucha, debido en gran parte a una constante acentuación de la dimensión racional del conocimiento, en desmedro del carácter experiencial que todo proceso cognoscitivo implica en sí mismo. Otro elemento importante de destacar es el hecho de que Buenaventura acentúa la gratuidad de la belleza. En efecto, al ser concebida como un don divino, la misma se comunica a todas las criaturas, las cuales son bellas por el solo hecho de existir. Esta característica de su pensamiento puede ayudar a liberar la belleza de la tiranía de los estereotipos estéticos vigentes en la sociedad actual, según los cuales una cosa es bella solo si posee determinadas características relacionadas generalmente con su aspecto exterior, lo cual trae como consecuencia una creciente idolatría de la beldad física. Dicha característica de la gratuidad también puede iluminar la tensión que muchas veces se da entre la belleza y la utilidad, la cual está tomando ribetes cada vez más dramáticos en el campo de la ecología. En efecto, el hecho de que una porción de tierra boscosa o selvática sean hermosas ya no justifica de por sí su existencia, sino que muchas veces, demasiadas, a decir verdad, la belleza viene sacrificada en el altar del beneficio económico. Asimismo, el pensamiento estético buenaventuriano aporta una palabra valedera sobre la belleza que brota de la diversidad. En un mundo marcado por numerosos procesos globalizadores que, en sus aspectos menos positivos, tienden a cercenar todo tipo de diferencia o bien a mirarlas con recelo y desconfianza. Por último, a nivel espiritual, Buenaventura recuerda que la belleza es capaz de poner en movimiento a quien la experimenta, mediante la acción que ejerce sobre su capacidad de desear, posibilitándole iniciar un itinerario que lo conduzca a descubrir en la susodicha belleza que lo atrae la hermosura primigenia de todos los seres creados. De esta manera la belleza se revela via pulcritudinis, que conduce al encuentro con el modelo original a imagen del cual aquellos fueron creados, que para Buenaventura es nuestro Señor Jesucristo, quien no solo es bello, sino bellísimo. Por eso ahora les presento, para finalizar, los 5 puntos que quise resaltar del pensamiento buenaventuriano y que considero que tienen una actualidad, que profundizando los mismos se pueden tender puentes para dialogar con el pensamiento contemporáneo. El primero de ellos era buscar la verdad, la bondad y la belleza para dar una respuesta a los problemas contemporáneos. El segundo es el deseo de la sabiduría conduce a un conocimiento experiencial. El tercero, Buenaventura nos presenta una antropología caracterizada por la relacionalidad. El cuarto, Buenaventura nos invita a cuidar fraternalmente la creación. Y el quinto es el deseo de la belleza. Ahora bien, quiero concluir esta presentación otra vez agradeciendo a todos ustedes por su participación,
agradeciendo a todos ustedes por el trabajo y el servicio que desempeñan allí en el Colegio de la Santa Cruz, en Querétaro, agradeciendo particularmente al doctor Juan Granados Valdés por su cordial invitación. Los saludo desde la Pontificia Universidad Antonianum en Roma y que el Señor los bendiga a todos. Muchísimas gracias.